Ya saben ustedes que la batalla de Bailén fue el broche final de una campaña, la campaña de Andalucía de 1808, que empieza prácticamente con los primeros movimientos franceses sobre Córdoba y vuelven asentándose sobre Andújar. Se establecen diversas acciones, ejército español, prácticamente las 4 divisiones. Sin embargo, esas acciones, llamadas menores, van a culminar en Bailén con la gran batalla, el broche final que pone de manifiesto la primera gran victoria en un campo de batalla sobre un ejército regular europeo, en este caso español, sin aliados, sobre la potente fuerza o maquinaria militar del Imperio francés, el Imperio de Napoleón. Fue una campaña bastante intensa, donde prácticamente surgen los primeros avances estratégicos de las tropas españolas para ir tomando posiciones, mientras que el general Redín está pasando revista a las tropas. Mientras tanto, el general Castaño está en su puesto de mando. La tercera y la cuarta división quedan fuera de lo que iba a ser el combate de Bailén y no llegan prácticamente hasta el final de la batalla, cuando ya el general Dupont estaba pidiendo capitular. Aquellas 2 divisiones trataban de fijar a Dupont con su división en Andújar para darle tiempo a Redín y a Coupigny, que tras eliminar la breve resistencia que había en Bailén tenían que desplazarse por la carretera hacia Andújar y cerrar la tenaza. Aquello no ocurrió porque han de encomendarse a todos los santos por lo que pueda pasarle después. Y tras esta bendición, pues siempre en aquella época las primeras escaramuzas o las primeras acciones entre 2 ejércitos contendientes desplegados en un campo de batalla solían iniciarse con disparos de artillería. Los cañones disparaban sobre las líneas enemigas, tratando de fijar a la línea enemiga y ablandarla, y reduciendo su capacidad de fuego, y produciendo bajas en la línea y reducir así su potencia de fuego. Tras lo cual ya se empezaban a iniciar los diversos movimientos. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Te he dicho que primero ahora toca esto. Ahora esto, mira, mira. Pero muy tarde. Son cañones de mancarga. Para que se hagan ustedes una idea, cada disparo consiste aproximadamente en 1/4 kilo de pólvora negra. Lógicamente no llevan munición, no están municionados. Y son, pues bueno, disparos de fogueo, lógicamente, así es que no tienen que tener ningún miedo, solamente el ruido. Se cargan por el cañón, por eso se llamaban armas de avancarga. Una vez que están cargados, quedan listos para encender la mecha, transmitir la explosión al interior del cañón y se produce la detonación dentro y ya sale ese enorme fuego con boca de fuego, un intenso humo de pólvora negra. Para ablandar la capacidad ofensiva y ofensiva del ejército contrario. En Bailén prácticamente la artillería española estaba distribuida en 3 baterías.
baterías de a 12 y a 8 libras, una en el centro, una en el medio. Después del duelo artillero, de la primera acción artillera, y mientras los cañones disparan, tropas españolas del ala izquierda, concretamente los voluntarios de Madrid y el regimiento de infantería de línea de Jaén, van avanzando sobre la Zabalona, sobre el monte Cerrajón, para ir tomando una posición dominante del campo de batalla y tratar de evitar así que la infantería francesa avance por medio del campo, buscando el centro de la línea española. Estas dos unidades que realmente se colocaron en el Zabalona y una compañía de ingenieros que se desplegó hacia el cerro Cerrajón, pues suponían una amenaza tremenda para las tropas francesas que trataban de avanzar. De ahí que inmediatamente el general Dupont mandó a varias de sus unidades de infantería a contrarrestar dicho avance, produciendo la primera acción militar importante en esos cerros, el Zumacar y el Cerrajón. Durante un buen rato, infanterías de ambos ejércitos, el regimiento de Jaén al completo y por parte francesa la brigada Scram de suizos, entablaron combate y finalmente los suizos tuvieron que ir replegándose. Dupont, muy contrariado, entonces mandó prácticamente a sus unidades de dragones, regimientos de dragones a caballo y alguna unidad de coraceros, un escuadrón de coraceros, a eliminar a esas tropas españolas que estaban situadas a Zabalona y Cerrajón. Se establece un combate terrible que finalmente, pues las ayudas españolas, la acción de los ingenieros y la acción del escuadrón de la caballería en España pudieron neutralizar, quedando ese combate en tablas. Poco a poco las tropas francesas van avanzando, enfilan la zona del ala izquierda española, mientras que los franceses empiezan a dirigir su primer ataque al frente de la línea española, intentando por todos los medios romperla para buscar la salida hacia Despeñaperro y salir de ese infierno, de esa ratonera en la que se había convertido Bailén, donde un ejército tenía toda la logística y el agua que necesitaba y todo el apoyo del pueblo de Bailén, que se construyó heroicamente durante toda la batalla. Terminan firmándose tablas de la zona de Zumacar. El ejército francés lo intenta por el centro y el general Redín, viendo cuáles son los objetivos franceses, manda un contraataque por la zona de Cerro Valentín y Zumacares, es decir, en el ala derecha. El fuego se va extendiendo a todas las alas y al centro de la línea en una batalla ya prácticamente total. Avanzan todas las líneas, las alas españolas van avanzando, aguantan posiciones, mientras que los franceses intentan frenar esos avances. Concretamente acaba de avanzar el regimiento de la Reina por el ala derecha, desde la zona de Cerro Valentín hacia los Zumacares, buscando esa parte que estaba desguarnecida francesa, pero que inmediatamente unidades de la brigada Penetier
cubren, formándose pues una acción militar prácticamente que llegó al cuerpo a cuerpo, muy sangrienta y donde hubo muchísimas bajas. En ese contexto se van produciendo ataques franceses a la línea española por el centro. Para que más o menos calculen la potencia de fuego de una línea militar en aquella época, solamente decir que un 15% de los disparos daban el blanco. Vean ustedes como en algunos puntos se llega al cuerpo a cuerpo. Concretamente, esto ocurrió en el Aza Valona, entre el regimiento Jaén, los granaderos del regimiento Jaén, y unidades a caballo, concretamente dragones a caballo del general Privé, que llegaron a combatir cuerpo a cuerpo. Y posteriormente, una vez que se establecieron esas líneas, por la parte contraria, por el ala derecha, en la zona de Zumacares, también se establecía un férreo combate, un cruento combate entre la Guardia Valona, cazadores de la Guardia Valona y algunas unidades del regimiento de órdenes militares, hoy representado por el regimiento de la Reina, en un combate muy cruel que se decidió por la intervención de un regimiento de cazadores franceses del general Dupré. El general Dupré fue uno de los que murió en la batalla. Fue el militar de alto rango que murió en la batalla. Hay que decir, en uno de estos momentos, las aguadoras españolas tomaron gran partido durante la batalla, llevando agua a primera línea, dando de beber a los sedientos soldados y aportando el agua necesaria para refrescar los cañones que estuvieron continuamente trabajando durante toda la jornada. No pudo hacer el ejército francés lo mismo con unos cañones que, aparte de ser desmontados por la certera participación de la artillería española, llegaron a estar prácticamente al rojo vivo y tuvieron que dejar de disparar. En un momento determinado de la lucha, entre fuego continuo de fusilería, de balas perdidas, de unidades disparando sus mosquetes, cruzando el fuego por todo el campo de batalla, las mujeres de Bailén quedaron expuestas al fuego enemigo. Finalmente, en las acciones se firman tablas. Los franceses no pueden romper la línea española, ni por la zona de Zumacares, ni por la zona de Cerrajón ni de Valona, y vuelven los soldados a tomar sus posiciones iniciales. Las mujeres no participan, así que alguno que se caiga. María Bellido, que era una señora nacida en Porcuna, pero viviendo en Bailén, que tenía alrededor de unos 55 años en aquella época y que era conocida como la Culiancha, se convirtió en la heroína, en definitiva en la representante de todas las valientes mujeres de Bailén que entraron en el campo de batalla. Los hombres que pudieron empuñar un arma, los mejenenses que pudieron empuñar un arma, lo hicieron con los cazadores de la Guardia Valona. Las mujeres se reintegraron en el campo de batalla y de aquellos más mayores, ancianos, etcétera, se dedicaron a atender a todos los heridos que llegaban al hospital de sangre de la calle del Santo. Siguen los cañones disparando, siguen tratando de ablandar las líneas enemigas en pleno calor, a 40 grados bajo el sol que se produjo la batalla. Hay que decir que los uniformes eran de lana pura, y que los pocos voluntarios que se habían incorporado a esas unidades lo hacían con las chupas, es decir, los chalequillos de los veteranos y los gorros cuarteleros. Esos tuvieron más suerte que los más cerquitos. Pero desde luego los soldados a 40 grados, con un campo de batalla incendiado porque estaban ya las mieses recién recogidas,
pues las chispas de los mosquetes y las estopas de los cañones prendieron fuego en un campo seco, elevando aún más todavía la temperatura ambiente y haciendo que el sudor y el polvo formara costras en los soldados, dando un aspecto terrible. En una de esas ocasiones, María Bellido se acerca al general Redín para ofrecerle agua. Ya lo sabemos, le disparo la caña, la verdad. Siguen combatiendo prácticamente el fuego ya generalizado en toda la línea, y María Bellido va a ofrecerle al general Redín, como pueden ver ustedes, el cántaro con agua para que beba. El caso es que una bala perdida francesa rompe el cántaro haciendo que este caiga al suelo, pero María Bellido no se amedranta y haciendo gala de un propio del lugar sigue dándole con las escudillas con agua al general Redín, que este asombrado le pide el nombre, y de esta manera se convierte María Bellido en heroína de la batalla, pasando a la historia. Este es el acto que acabamos de ver justo donde está el puesto de mando del general Redín. Mientras tanto se recrudecen los combates. Ven ustedes por la zona del Cerro Valentín, por el ala derecha, cómo llegan al cuerpo a cuerpo, cómo se van produciendo los heridos, los muertos, cómo las mujeres de Bailén, convirtiéndose en auténticas pioneras de la enfermería de campaña, van recogiendo heridos y los van transportando, trasladando, tras hacerle las primeras curas al hospital de sangre. Hubo en Bailén 3 hospitales de sangre, pero el más importante fue el del Santo, ubicado junto al museo. De hecho, la plaza llamada hoy Príncipes de Asturias está ubicada sobre los cimientos de una gran casona que fue realmente el hospital de sangre principal de Bailén. Hay que decir que en esta batalla los franceses sufrieron del orden de 2.700 bajas entre muertos y heridos, y los españoles unas 700. Imagínense cómo estaban al cabo de las primeras horas de la mañana, cuando ya los combates estaban en pleno apogeo, cómo estaban esos hospitales cuajados de centenares de soldados muertos, soldados heridos, muchos de ellos amputados con tremendas heridas de las bolas de cañón o de las balas de mosquete, o simplemente de las bayonetas o de los sables. Hubo varios repliegues. Finalmente la línea española volvió a tomar su forma inicial en media luna, porque fue una batalla defensiva. El ejército español tomó la iniciativa tácticamente cuando lo creyó conveniente, pero siempre desde un punto de vista de batalla defensiva. Los franceses, que temían la llegada de las 2 divisiones de Castaño que venían de Andújar por su retaguardia, son los que realmente tenían las prisas de romper la línea española. ¿Papá? ¿Qué dice? Siguen los disparos de cañón. Las unidades de caballería francesas tuvieron también una acción muy importante. En uno de los avances al centro de la línea española llegaron a estar a 50 metros prácticamente de la línea y llegaron a sablear a algunos artilleros españoles, de tal manera que el general Redín tuvo que emplear sus reservas, concretamente el regimiento Celta y algún batallón de voluntarios de Granada, para restablecer de nuevo el orden, defender a su batería artillera de don Antonio Vázquez, que era el teniente que la mandaba, y hacer retroceder a los jinetes
de la unidad de cazadores francesa. En esas acciones, el general Dupré, francés, recibió un tiro en el estómago y prácticamente murió en el campo de batalla. De ahí que en la ermita de la Limpia y Pura haya una placa conmemorativa de esa circunstancia. Dice la leyenda, y parece ser que es así, que en esa ermita está enterrado el general francés Dupré. Se van acumulando los heridos cada vez más. La noria del sordo queda en manos de nadie. Nadie puede hacer uso de ese agua porque está bajo fuego de los dos ejércitos. Algunos franceses lo intentaron y fueron sometidos al fuego del regimiento de infantería Irlanda, que es el que cubría esa zona, muriendo todos ellos. Al mismo tiempo, los españoles tampoco podían sacar agua de la noria y de la alberca, porque los franceses que estaban en la zona de la Cruz Blanca, desplegados también en orden de combate, aquellos de la Brigada Chabert, no los dejaban porque estaban a tiro de mosquete. Y bueno, fue un punto de agua que al final de la batalla tuvo una máxima preponderancia, pero que durante ella nadie pudo controlar. De nuevo, los dos ejércitos, establecidas las líneas, hacen algunos movimientos tácticos. Vean ustedes cómo se adelanta el regimiento de infantería de Madrid, voluntario de Madrid, y cómo los franceses van fijando también posiciones en los que son sus últimos avances, buscando ofensivas, buscando el romper la línea enemiga, la línea española. Un mosquete se cargaba en 11 tiempos. Más o menos podemos hablar entre 1 y 2 minutos. Se tardaba en cargar y ponerlo a disposición de fuego. De cada 4 disparos, 1 no se producía. Es decir, tenía un fallo de alrededor de un 25%. Y de los disparos que hacía, solo un 15% llegaba a su objetivo. Imagínense ustedes la cantidad de fuego que se tenía que hacer para causarles bajas al enemigo. Las líneas eran muy densas, buscando una densidad de fuego suficientemente importante para hacer bajas al enemigo. Vean por allí también, por a la derecha, cómo unidades del regimiento de la Reina, que el regimiento de la Reina luchó en el ala derecha junto a la batería central, en este caso haciendo funciones también de cazadores de la Guardia Valona, donde lucharon los bailenses. Tienen también varios enfrentamientos de la brigada Pelletier francesa. Peleando hacia las 3 de la mañana y concluyó hacia las 12:30, que fue cuando Dupont pidió la capitulación. Pues aquellas horas, esas 9 horas y medias, el bando español, la línea española, permaneció bastante quieta, bastante ordenada, sin presentar brechas y reorganizando perfectamente en cada momento la línea y utilizando el general Redín perfectamente sus reservas. Fue una línea impermeable que nunca consiguió penetrar ninguna de las unidades francesas. Algunas de ellas llegaron a estar casi a 50 metros de los españoles, pero los cañones españoles cargaron. Los cañones de 12 libras los cargaron de metralla y prácticamente a quemarropa rompieron fuego sobre las líneas francesas o las unidades francesas ya desplegadas en línea, haciendo una auténtica carnicería, y tuvieron que replegarse a la carrera casi en desbandada. De esta manera, el segundo ataque francés había sido totalmente neutralizado. Vean las líneas españolas cómo se van reorganizando, no retroceden en ningún momento y cómo defienden palmo a palmo e impiden que los ataques franceses puedan romper por alguna zona la línea. Los últimos intentos franceses se hacen incluso con el general Dupont herido a caballo. Las últimas tropas, las de reserva, los marinos de la Guardia, que eran tropas de élite, toman parte en ese último intento a la desesperada, pero de nuevo
fueron sometidos al intenso fuego de fusilería que cruzaba el campo de un lado a otro y al intenso fuego artillero, causando numerosísimas bajas y haciéndoles prácticamente al final ya retroceder a sus líneas y quedando prácticamente ya sin tropas de refresco, con unos soldados sometidos a 40 grados al sol sin agua, prácticamente vagando como almas en pena por los campos de batalla, donde yacían muertos numerosos caballos, numerosos soldados y otros, fruto de la deshidratación y del golpe de calor, prácticamente desorientados, vagando como almas en penas de entre los olivos de la Cruz Blanca o tratando de buscar agua en la noria del Sordo. En 3 ocasiones lo intentaron y la división Bedel, que oía los disparos desde la zona de la Carolina y Guarromán, nunca pensaron que Dupont pudiera estar en apuros y no corrieron lo suficiente para llegar a tiempo a la batalla. Prácticamente por Guarromán sus oficiales le rogaban al general Bedel salir a la carrera al amparo de Dupont, pero el general Bedel no le hizo caso. En la postrimería de la batalla, a la desesperada, los franceses, con las pocas tropas que le quedaban, decidieron hacer el único intento. Las líneas españolas avanzaron lo suficiente para cubrir todo el campo de batalla, mientras que las mujeres de Bailén, todo el que Bailén podía hacerlo, atendieron en el mismo campo de batalla a los heridos en una, digamos, pequeña campamento comunitario para producirle las primeras curas y después llevarlo al hospital de sangre, donde escasos cirujanos militares se afanaban por tratar esos centenares de heridos, muchos de ellos heridos de muerte. Hay que decir que cuando posteriormente la batalla terminó, los soldados franceses se les permitió beber en la noria, ya desarmados, y aquellos que resultaron heridos, que estaban heridos, fueron atendidos igualmente en el hospital de sangre español. Es decir, que una vez que concluye la batalla y que el general, el jefe francés Dupont, pide capitular, a partir de ahí los españoles son bastante benévolos con los vencidos. Vean ustedes cómo se producen ya los últimos combates, en este caso por la zona de la helada izquierda, es decir, el ala que da en Mengíbar, el ala que da hacia los Zumacares, perdón, hacia la Zabalona, y ya son las últimas acciones de unidades francesas que todavía están en capacidad operativa. A pesar del esfuerzo y a pesar de quedarle todavía algunas piezas de artillería funcionando, los franceses no consiguen ablandar la línea española y en ningún momento han conseguido penetrar. Parece que se aproxima ya el momento de la capitulación. Ya son los últimos coletazos de una batalla que pasaría a la historia y llevaría el nombre de Bailén a la gloria. Y que prácticamente ya por la zona del Rumblar se venían oyendo los cañonazos de la división de don Manuel de la Peña, que era la cuarta, con el regimiento Córdoba 10 al frente y otras unidades en vanguardia que venían a Bailén para ayudar a las dos divisiones españolas del general Medín y tratar de convencer a Dupont, por si ya fuera poco, de que capitulara. Esos cañonazos siguieron los cañones, a pesar de ello, haciendo fuego.
consumiendo sus últimas posibilidades en la batalla, la línea española sigue firme, rehace las posiciones, sigue implacable, con sus reservas en su sitio, los flancos perfectamente defendidos. Y cuando la tropa francesa del general Bedel hace una entrada por la zona del Cerro de San Cristóbal y el Cerro del Ahorcado, prácticamente la batalla estaba concluida. Aún así, hubo importantes combates en el Cerro de San Cristóbal, concretamente 2 compañías de granaderos del regimiento Jaén se batieron ferozmente para evitar que el cerro cayera en poder de los franceses. El Cerro del Ahorcado, por lo contrario, como ya la batalla había terminado, pues no entraron en combate y los franceses prácticamente tuvieron que ser convencidos de que la batalla había concluido. Ven ustedes como el general francés, ya con bandera blanca, va a proceder sus últimas desesperadas acciones. Un ejército francés que ya estaba prácticamente desarrollado, con la mayoría de sus unidades ya no siendo operativas, agotadas, sin reservas, con una caballería prácticamente ya sin capacidad de combate. Españolas por la zona de Romblán, pues no tenían más remedio que proceder a la capitulación. Era la primera vez que rendía un ejército francés sus espadas y sus armas a un ejército español en campo de batalla. Vean al final cómo el edecán francés levanta bandera blanca en su sable pidiendo capitular. A partir de aquí el fuego cesa. Ven ustedes cómo desde el puesto de mando español pues mandan también edecanes y parlamentarios, y en ese momento se establece que se negociarán los términos de la capitulación. Desde este momento el ejército francés es un ejército vencido que entregará las armas y será custodiado y vigilado por aquellas unidades de refuerzo que de la 4ª División vienen desde Andújar. Hay que decir que durante 3 días se están discutiendo en los cuarteles generales de ambos ejércitos por los generales correspondientes los términos de las capitulaciones. Unas capitulaciones que hay que decir y hay que criticar también, que se acordaron no como un ejército vencedor sobre otro totalmente derrotado, sino que a los franceses se les permitió incluso que cuando llegaran a Cádiz se le devolverían las armas a los oficiales, es decir, los sables a los oficiales, y no se les tocarían sus baúles y sus carruajes, con lo cual se garantizaban que todo lo robado en Córdoba y todo lo robado en la Catedral de Córdoba y el saqueo hecho en Córdoba prácticamente se le permitía llevar hasta Cádiz. Hay que decir como curiosidad que bueno, en esos términos se firmaron las capitulaciones que el general Castaño siempre cumplió, pero que al llegar los prisioneros a Cádiz, el capitán general de allí, Morla Pacheco, dijo que esas condiciones eran inaceptables para un ejército totalmente derrotado y cautivo, y no las respetó. Y bueno, y a pesar de la protesta del general Dupont, pues no se les permitió que se llevaran finalmente en los barcos ni a Cabrera ni a algún sitio los cálices, obras de arte, joyas, etcétera, que habían robado sobre todo en Córdoba. A los oficiales se les permitió marchar a Francia, fueron sometidos a las iras del emperador, empezando por Dupont. El ejército español, lógicamente, se forma una gran algarabía, en la ciudad de Bailén también. La gente no se lo puede creer que el ejército francés haya sido derrotado. La alegría es inmensa por las calles
se echan las campanas al vuelo de la iglesia de la Encarnación y la plaza de la Constitución y la plaza del Ayuntamiento se llena de gente eufórica, loca de alegría, danzando por el pueblo, celebrando la victoria. Y a continuación, una vez que ya tropas españolas desfilarán ante la tribuna en el lado contrario a los franceses. Esto es lo que tendrá que ocurrir en los próximos momentos. Yo me voy a saltar. Hoy voy a pinchar el culo. De los pífanos y los tambores de distintas unidades del ejército español van haciendo diversos movimientos para finalmente posicionarse frente a la tribuna. Prácticamente van a ser desarmados. Los vencidos saludan cortésmente las tropas vencedoras que se mantienen en posición de firmes, y los generales españoles y decanes españolas también se descubren al paso de las tropas francesas como señal de cortesía, pues la cortesía nunca se perdía en aquella época. Desfilan ante la tribuna las unidades que han cubierto el bando francés en la recreación de hoy. Un fuerte aplauso para todos los recreadores que han participado en esta recreación que, como habrán visto, persigue unos criterios, en la medida de lo posible, de rigor, con arreglo a lo que en aquella época ocurrió, y que a ustedes puede ayudarle para comprender mejor cómo ocurrieron los hechos aquel 19 de julio de 1808 en estos campos. A continuación, el general Redín y el general Dupont se dirigirán a la alcaldesa y le pedirán permiso para dar por finalizada la recreación, junto también con el general Castaños, y posteriormente, cuando ya se saluden los generales principales de los dos bandos, se dirigirán hacia la alcaldesa y posteriormente se le da un manifiesto por la paz por un miembro de una de las asociaciones de recreación de Bailén.
Después de esta petición, la señora alcaldesa ha dado permiso para dar concluida este acto de recreación histórica y se va a proceder a leer un manifiesto por la paz y un acto de homenaje al pueblo de Bailén y víctimas de todas las guerras por parte de don Agustín Camacho, miembro de Bailén por la Independencia. Yo rogaría al señor Camacho, don Agustín Camacho,